El desarrollo fetal se inicia en la 9ª semana y se extiende hasta el nacimiento. Durante esta etapa no se originan nuevos tejidos y órganos, que ya se han formado durante la organogénesis. En este periodo se produce la maduración de los mismos. Al final del tercer mes, el feto mide unos 5,6 centímetros y pesa unos 14 gramos. Ya tiene un claro aspecto humano. Los ojos y los oídos se aproximan a sus posiciones finales. Se distinguen partes del esqueleto en desarrollo y el feto realiza algunos movimientos, como los movimientos respiratorios, que incorporan líquido amniótico a los pulmones y luego lo expulsan. Durante el segundo trimestre, el corazón fetal se puede escuchar con un estetoscopio. El feto se mueve libremente en la cavidad amniótica. En el sexto mes mide unos 35 centímetros y pesa entre 700 y 800 gramos. Hacia el final del sexto mes podría vivir fuera del cuerpo gestante, aunque su cerebro es todavía inmaduro para controlar las distintas funciones vitales como la respiración rítmica. Además, los riñones y los pulmones son inmaduros. En el último trimestre, el feto aumenta mucho de tamaño y peso. En este periodo se están formando muchos tractos nerviosos y gran cantidad de neuronas. Es muy importante una dieta proteica de la persona gestante en esta etapa. Un bebé nacido a término pesa entre 3 kilos y 3 kilos y medio y mide unos 52 centímetros. El feto experimenta en el útero un mundo de sensaciones y responde a los estímulos externos. Cada sentido se desarrolla a su propio ritmo. En el octavo mes ya es sensible a la luz, lo que significa que sus pupilas se contraen y dilatan dependiendo de la intensidad lumínica. El oído es el sentido que alcanza un mayor desarrollo intrauterino. Desde el final del sexto mes, el oído ya está completamente formado. Sin embargo, el feto percibe sonidos desde la semana 14. Además, se deben considerar los estímulos que el embrión y el feto reciben como señales a través de mediadores químicos que llegan por la circulación sanguínea del cuerpo gestante. Desarrollo del sistema nervioso. En el día 18 se forma el notocordio, un tejido cartilaginoso ubicado en el mesodermo. El notocordio induce la formación de la placa neural, que se genera por engrosamiento del ectodermo. Aquí tenemos una representación del embrión de 3 láminas, ectodermo, mesodermo y endodermo. Esta es la región cefálica del embrión y esta es la región caudal del embrión en formación. Esta es la placa neural. Las células de la placa neural experimentan cambios de forma que provocan que las células centrales de la misma se muevan hacia abajo y formen una depresión denominada surco neural. Si hacemos un corte aquí en el embrión para hacer una observación del mismo, tenemos esta imagen. Esta es una representación del surco neural. Aquí vemos abajo representado el notocordio que ha realizado la inducción y las células que flanquean al surco a cada lado se denominan pliegues neurales.
Los pliegues neurales se aproximan entre sí hasta que se unen para formar el tubo neural. Cuando los pliegues neurales se unen, surgen unas protuberancias conocidas como crestas neurales. A partir de las crestas neurales se formarán células sensitivas del sistema nervioso periférico y a partir del tubo neural se formará el sistema nervioso central. En el día 40 del desarrollo, en el extremo anterior cefálico, se forman en el tubo neural 3 vesículas. Estas 3 vesículas originarán el encéfalo. El resto del tubo neural formará la médula espinal. Aquí vemos otra figura donde las 3 vesículas originales se han dividido y ahora forman 5 vesículas que finalmente, a través del desarrollo, generan la estructura del encéfalo que estudiaremos en la unidad número 5. Repasamos entonces los principales eventos del desarrollo del sistema nervioso. Primero se produce la formación de la placa neural a partir del ectodermo por inducción del notocordio. Esto comienza al final de la tercera semana después de la fecundación. La placa neural se pliega y forma un surco. Los bordes del surco neural se funden para formar el tubo neural y las células del tubo comenzarán a proliferar para generar el sistema nervioso central. A los 40 días, en el extremo cefálico, se observa la formación de vesículas en el tubo neural que darán luego lugar al encéfalo y el resto del tubo neural formará la médula espinal. ¿Cuáles son los procesos que ocurren durante el desarrollo del sistema nervioso a lo largo de las distintas etapas del ciclo vital? En el desarrollo prenatal se produce proliferación por mitosis de las células, migración de las células, diferenciación, o sea, las células adquieren las características propias del tejido, se establecen comunicaciones entre las células que en el sistema nervioso se denominan sinapsis, por eso el proceso se conoce como sinaptogénesis, y finalmente aquellas células que no han establecido conexiones funcionales importantes mueren por apoptosis. Es decir, que durante el desarrollo prenatal proliferan gran cantidad de células, pero las que no se integran en circuitos funcionales mueren a través de este proceso que ya hemos estudiado, que se denomina apoptosis. En el momento del nacimiento, el sistema nervioso humano es muy inmaduro. Durante los 2 primeros años y en la infancia ocurrirán una serie de procesos que permiten la continuidad del desarrollo del sistema nervioso. Estos procesos son la mielinización, que consiste en cubrir a los axones con una vaina de mielina que favorece la conducción de los impulsos nerviosos, aumento del número de células
pero especialmente de las células gliales, que son un tipo especial de células en el sistema nervioso. Formación de gran cantidad de ramificaciones de las neuronas, las ramificaciones que se denominan dendritas, y el establecimiento de gran cantidad de conexiones. De nuevo, aquí hay una gran proliferación, pero especialmente de las comunicaciones, de las ramificaciones. Y en la adolescencia se da un proceso especial denominado poda sináptica, donde aquellas conexiones que resultan menos relevantes o no funcionalmente establecidas comienzan a ser podadas, eliminadas. Es un proceso similar a lo que ocurrió en el desarrollo prenatal. Hubo primero una gran producción de células y luego la apoptosis. Aquí se da un gran desarrollo de comunicaciones, de ramificaciones, y luego se produce una poda de las mismas. Durante la edad adulta se conserva cierta capacidad de regeneración del sistema nervioso, por ejemplo, la regeneración axonal. O sea, cuando un axón es dañado puede recuperarse, se pueden generar nuevas comunicaciones, nuevas sinapsis en función de ciertas lesiones o pérdidas de comunicaciones entre neuronas. Pero además debemos destacar dos procesos que son la neurogénesis, que es la posibilidad de producción de nuevas neuronas en el cerebro del adulto, ya que las neuronas no se multiplican cuando ya son células maduras, no se multiplican por mitosis, pero se ha observado que en el cerebro del adulto existe la posibilidad de producir nuevas neuronas porque se conservan células inmaduras, las denominadas células madre, que tienen potencialidad para, por diferenciación, producir nuevas neuronas. Y además, el otro proceso muy importante es la plasticidad sináptica, la posibilidad de modificar de alguna manera la fuerza, la intensidad de las comunicaciones sinápticas. Y esto se realiza a través de estímulos que el sistema nervioso recibe de su medio ambiente. En definitiva, estos dos procesos, neurogénesis en el adulto y plasticidad sináptica, son dos instancias muy importantes de la plasticidad neuronal, una capacidad que se conserva de modificación del sistema nervioso en la edad adulta. Estudiaremos este proceso de plasticidad neuronal en la unidad número 5. A continuación trataremos el desarrollo de los caracteres sexuales. En el embrión se origina una gónada primitiva que tiene una región cortical y una región medular. Aquí podemos observar un esquema de esta gónada primitiva con la médula y la corteza. En el cromosoma Y, en su brazo corto, se encuentra un locus para el gen SRI. Este gen codifica para producir una proteína. Esta proteína induce la formación de testículos a partir de la gónada primitiva bipotencial. Es decir, en presencia de la proteína SRI, la región medular se desarrolla como testículo y la cortical involuciona. Aquí tendríamos entonces el desarrollo de la médula como testículo. Los testículos producirán testosterona. Las espermatogonias
en el testículo se dividen por mitosis, pero no inician la meiosis. La meiosis se iniciará en la pubertad, dando origen a la espermatogénesis. En ausencia de la proteína SRI, la región cortical se desarrolla como ovario. Las ovogonias se multiplican por mitosis y se forman miles de folículos primordiales. Al séptimo mes de vida intrauterina, todas las ovogonias ingresan en la meiosis I, proceso que se detiene y comenzará a reactivarse a partir de la pubertad. En cuanto a los conductos internos, se desarrollan dos sistemas: el sistema de Wolff y el sistema de Müller. En principio, los dos se encuentran presentes. Si se han desarrollado testículos, los testículos producirán dos hormonas. Por un lado, la testosterona y otra hormona denominada hormona antimülleriana. La testosterona induce el desarrollo del conducto de Wolff y a partir del conducto de Wolff se desarrollarán conducto deferente, epidídimo, vesículas seminales y conductos eyaculadores. La hormona antimülleriana inhibe el desarrollo del conducto de Müller. Por su parte, en ausencia de testosterona y de la hormona inhibidora del conducto de Müller, se produce a partir de dicho sistema las trompas de Falopio, el útero y la parte superior de la vagina. Es decir, que durante el desarrollo de los conductos internos, inicialmente también hay una bipotencialidad y según las hormonas que se han producido en función de las gónadas que se han desarrollado, se podrán formar un tipo de conductos o el otro tipo de conductos. En el caso del desarrollo de los genitales externos, existe una diferencia con lo anterior, porque en este caso se parte de una estructura única que tiene bipotencialidad. Esta estructura está integrada por cuatro partes fundamentales que son glande, pliegue uretral, cuerpos laterales y abultamientos labioescrotales. En presencia de testosterona se desarrollarán el glande del pene, el tallo del pene y el escroto. Con estos mismos tejidos, en ausencia de testosterona, se desarrollarán clítoris, caperuza del clítoris y labios menores y labios mayores. Aquí estamos planteando las estructuras que podríamos decir típicas de varón y las estructuras propias de la mujer, sin por supuesto desconocer que en muchos casos se desarrollan características intermedias. Volveremos sobre este tema cuando estudiemos en la unidad número 6, sistema endocrino. El desarrollo puede ser afectado por diversas causas de origen ambiental. La nutrición
adecuada de la persona gestante es uno de los elementos necesarios para lograr una adecuada constitución de todas las estructuras y el desarrollo de sus funciones. También podemos considerar que existen sustancias llamadas agentes teratógenos. Son sustancias o agentes físicos u organismos capaces de provocar un defecto congénito durante la gestación. Pueden ser radiaciones como los rayos X, infecciones virales, consumo de sustancias como el alcohol, que según el nivel de consumo pueden provocar alteraciones graves en el desarrollo o alteraciones funcionales o trastornos cognitivos cuando se consume en menor cantidad. El tabaquismo es otro de los factores que puede provocar malformaciones o reducción del peso del bebé al nacimiento. El consumo de sustancias ilegales e incluso la administración inadecuada y no controlada de medicamentos. En esta diapositiva se representan las diferentes etapas del desarrollo y los períodos en que un teratógeno puede causar alteraciones. En las 2 primeras semanas todavía no se ha producido la implantación. El embrión se está constituyendo, pero en definitiva es una suma de células. Lo que puede ocurrir aquí, por efectos de un teratógeno, es la muerte del embrión, que por ejemplo puede deberse a una interferencia en la replicación del ADN o en el proceso de división celular, la mitosis. El periodo de mayor vulnerabilidad o susceptibilidad para la acción de los teratógenos y la formación de estructuras alteradas, o sea, la producción de malformaciones, se extiende entre la semana 3 y la semana 8. En la semana 3 ocurre el proceso de gastrulación y de la semana 4 a la semana 8 el proceso de organogénesis. Se están constituyendo todos los órganos y tejidos. Una interferencia en este momento en alguno de los procesos, por ejemplo de expresión de algunos de los genes, puede causar una grave alteración en el desarrollo. En cambio, la exposición a teratógenos durante el periodo fetal dará efectos principalmente a nivel del crecimiento y la maduración funcional, ya que todos los órganos están constituidos previamente a esta etapa. En la unidad anterior hicimos referencia a epigenética. Dijimos que la epigenética estudia las variaciones hereditarias que ocurren sin que cambie la secuencia de ADN. Es decir, se producen modificaciones por la unión de grupos químicos al ADN o a las proteínas asociadas al ADN. Estas modificaciones pueden activar o inhibir la expresión de determinados genes, o sea, activan o inhiben la transcripción de los mismos. Estos cambios en el ADN son en general estables y pasan de una célula a otra por división mitótica. Por eso decimos que son heredables.
e incluso está en estudio si en algunos casos algunas de estas marcas epigenéticas podría pasar por la división meiótica. Entonces se podría hablar de que algunas de estas marcas podrían ser heredadas de una generación a otra. La epigenética se relaciona con el desarrollo, porque desde la célula germinal, pasando por la gametogénesis, luego por las etapas del desarrollo embrionario y fetal, y en los primeros años de vida, se producen permanentes modificaciones de la expresión génica por las modificaciones epigenéticas. Se van encendiendo algunos genes, se apagan otros en determinados momentos que tienen que ver con la etapa del desarrollo en que se producen, pueden activar determinados mecanismos necesarios para la embriogénesis o para ciertos procesos fetales, o contribuyen en definitiva a la diferenciación celular. Lo que se ha observado es que factores ambientales, toxicológicos, nutricionales, pueden modificar el establecimiento de estas marcas epigenéticas. Y estas modificaciones que se producen fundamentalmente durante la etapa embrionaria, la etapa fetal y los primeros años de vida, estarían involucradas en manifestaciones de trastornos en la edad adulta. A veces son pequeñas diferencias de marcas epigenéticas que determinan que ciertos genes puedan expresarse o no, o que se expresen en mayor o en menor cantidad. Y esto genera diferentes tipos de reacciones. Por ejemplo, está estudiado que niños maltratados en diferentes etapas, especialmente en los primeros años de vida, o en el caso de que la persona gestante haya sufrido un proceso muy estresante en determinada etapa del desarrollo fetal, esto puede provocar una diferente metilación de alguna región del ADN y la consecuente alteración en la expresión de algún gen que genera ciertos trastornos, por ejemplo, para sobrellevar las situaciones estresantes. Volveremos sobre este tema oportunamente cuando hablemos de los procesos relacionados con el estrés en la unidad número 7 de la asignatura. La bibliografía recomendada para estudiar los temas desarrollados en esta clase es la siguiente. El capítulo 51 del texto de biología de Solomon y otros es un libro de biología general y en ese capítulo hace mención de características del desarrollo de diferentes especies. Entonces los alumnos deben centralizarse, focalizar el estudio en lo relacionado con el desarrollo humano. El texto de Berger, de Psicología del Desarrollo, hace una descripción del desarrollo humano en la etapa embrionaria y fetal, pero pueden faltar algunos detalles, algunas características importantes. Por eso resulta interesante la complementación de los dos textos para estudiar este tema. Finalmente, el artículo de Bedregal y otros analiza los aportes
de la epigenética para comprender el desarrollo humano, hablando también de los efectos ambientales que pueden alterar ese desarrollo. Muchas gracias.